Hola, hola, ¿cómo están? Ya llegamos al viernes, con mucho De gusto. baile. Es viernes de baile. Ya voy a retomar el baile porque andaba un poco sin energía. No, se nos había olvidado los bailes de los viernes, pero ahora los vamos a retomar porque ya saben que pues lo único que no tengo miedo es de hacer el ridículo. Oigan, ya con tantos años, o sea, ya da igual, ¿no? Si digan lo que digan, pero la mayoría siempre son muy lindos y amables conmigo. Todos los Annie Lovers, bienvenidos sean todos. Estoy muy feliz porque le han dado suscribir al canal, porque cada día vamos aumentando más en seguidores, en likes, en views. Claro que yo sé que depende mucho el tema, pero la verdad es que vamos muy bien, ya estoy haciendo entrevistas frente a frente, vamos avanzando y estoy feliz de la vida. Oigan, y fíjense que les quiero recomendar mi entrevista con María del Sol, que quedó muy bonita esa entrevista. Me platica de todas las ausencias que ha sufrido, cómo tuvo que quedarse cuidando al hijo de su hermana, Peggy Echanove, cómo ha salido adelante, si tiene malestares, en qué momento se encuentra de su vida, cómo ha superado toda esta situación. Búsquenla en videos, María del Sol, se la recomiendo de verdad que es muy bonita entrevista y además me propuso una idea que haremos más adelante, ahí van a descubrir de qué se trata. Bueno, vamos a empezar con las notas de la mitad para las que teníamos, de la mitad, con las notas que tenemos. Resulta que les quiero platicar que Michelle Rubalcaba siempre sí va a entrar a TV Azteca. Yo ya se los había dicho, si ustedes se acuerdan, en uno de los programas dije, nuevo integrante de Venga la Alegría, y no me habían creído, pues que les digo que estaba ya ahí en los pasillos de TV Azteca. Ay, yo veo esos pasillos y los amo. Tantos años que pisé esos pasillos con todo el gusto y el amor del mundo trabajando en Venga la Alegría. Y Michelle Rubalcaba sí se va a integrar a este programa, nada más que, bueno, pues estaba afinando detalles de su contratación, de saber qué día entra, así que se incorpora junto con Flor Rubio, Ricardo Cázares, será Michelle Rubalcaba, bueno, Gabo Cuevas y todo el equipo que tienen ahí de reporteros, creo que, ay, no vaya, es Chabeli Huerta, estará ahí, o siempre la veo a Chabeli, pero ya ahorita me perdí a qué medio, en qué medio trabaja, pero bueno, creo que sí, también ahí. Entonces, todo el equipo de espectáculos muy fuerte, muy bien armado, pues me parece muy bien. Acuérdense que ahora en la producción de Venga la Alegría ya hay dos productoras. Está Maru, que era productora de Televisa, Maru Silva, y Mónica Arcaraz, que era productora de Sale el Sol. Fíjense qué curiosa es la vida. Mónica Arcaraz, que era productora de Sale el Sol, ahora va a producir Venga la Alegría. Y Adrián Patiño, que era productor de Venga la Alegría durante muchos años, pues resulta que se integra a Sale el Sol, o sea, va a estar cruzado. Y bueno, hoy que hablaba con él, decíamos, oye, qué vueltas da la vida. Mira, volvernos a reunir aquí después de tantos años. Y me estaba recordando que yo empecé en Cada Mañana, pero la producción era de Rocío Gómez Junco. A Rocío Gómez Junco la quitan después de que les he platicado, después de que en la línea Honestel se quejan de ella, de los malos tratos, la quitan y entra Adrián Patiño. Y en ese lapso él planea un nuevo programa que es Venga la Alegría. En total 15 años en los matutinos, Adrián Patiño, y está con todas las ganas y la fuerza de pues entrarle a Sale el Sol y dar muy buenos resultados, y esperemos que así sea, bien para todos, para el público primero y para todos nosotros. Entonces, este viernes, justamente, quiero decirles que este viernes ya despedimos a mi querida Ale Luke, que la verdad no me gana el cariño porque sí la quiero mucho. Es una gran productora, y sobre todo, ¿saben qué? Es un gran ser humano, Alejandra Luke. Sé que se va a ir a otras cosas y a hacer un camino nuevo, un camino distinto, y es muy válido, pero cuando se sale Andrés Tobar de Sale el Sol, pues pocos creían a lo mejor que Ale lo pudiera hacer, y lo hizo de maravilla. Tal vez muchos porque no conocen toda la trayectoria que hay detrás, porque Ale Luke ha trabajado durante años y ha sido productora de muchos programas. Lo que pasa es que ella, como dicen esa palabra que no existe, pero cómo me da risa, no es escenosa, o sea, no le gusta salir y figurar, y por eso es que tal vez no sepan, pero ella estuvo 9 años
en Venga la Alegría, justo con Adrián Patiño en la parte de contenido, y sacaban adelante el programa muy bien. Estuvo en una etapa de enamorándonos como productora. Ha hecho muchas cosas en varias partes, entonces es muy talentosa, le dan esta oportunidad en Sale el Sol y lo hizo maravilloso, y ahora también produce Bingo Blitz, pero nos contó que ya tiene otra oferta de trabajo interesante. La vamos a extrañar mucho, pero hay que agradecerle que siempre tuvo, o yo en lo personal, esa calidez para cada uno de nosotros, para escucharnos, cuando necesitas algo, cuando pedíamos un permiso, cuando le platicas un problema. La verdad tiene un corazón grande y eso luego es difícil verlo en la televisión. Ella no perdió el estilo, la compostura, la tranquilidad con la que siempre ha trabajado a lo largo de los años, y eso, aplausos, hay que reconocerlo. Mi querida Leluc, te quiero con todo el corazón. Tú sabes que te quiero muchísimo, te admiro y deseo que lo que venga sea siempre hacia arriba y hacia adelante, como decía Fer del Solar. Bueno, besos, besos, mi querida Ale, que hoy la despedimos. A partir de lunes, deseo suerte, nueva etapa en Sale el Sol. Oigan, Pepillo Origel, pues ya ven que comentó hace unos días que invitaron a Lapio Quijano y no quiso ir, y pues pensamos que la cosa ya se había arreglado, pero no, se enojaron porque Lapio los despreció. Vean. Por ahí tenemos, ahí está. De la Casa de los Famosos. ¿Y hoy a quién tenemos invitado? Y hoy se suponía, se invitó a Apio. Entonces, eso nada más es un baitcito para que recuerden que lo dijo Pepillo, que habían invitado al Apio y el Apio no quiso ir, que porque cuando se dio por primera vez la lista de los famosos, resulta que dijeron que todos eran desconocidos, que quién era el Apio, que quién era no sé qué, y entonces guardó el rencor, fíjense, desde antes de entrar a la casa. Creo, Apio, que tú aprendiste mucho dentro de la casa, eres un chico muy lindo, con muy buen corazón, y ya no te debes de fijar tanto en este tipo de cosas. Realmente entraste a la casa y vendes tu vida en esos 2 meses o en el mes que dures o en las semanas que dures, equivale a vender tu vida, porque eso es lo que estás firmando en un contrato, que tu vida se va a exponer. Entonces, si entras así, hay que entrar con un caparazón que luego se sale de control, yo lo entiendo, pero no te puedes quedar con rencor de todos los que comentaron algo de ti que no les pareció o algo que no les gustó. Creo que pues hay que actuar con mayor inteligencia, dejar este reality en el pasado que te sirvió mucho, que la gente, yo creo que la mayoría ha hablado bien de ti y te quieren y te conocen como cantante de Cabá de tantos años, como conductor de televisión, y ya hacer a un lado todo lo demás. Realmente tú no tuviste ningún momento vergonzoso o ningún momento, creo, del que te puedas arrepentir. Tú siempre estuviste bien portado. Al principio te criticaban que porque sí de un bando al otro, luego entendimos que no, que quieres que te acepte la gente y no te gusta ser grosero con nadie porque tienes un buen corazón, y creo que eso es con lo que se quedó la gente. Entonces yo creo que de los concursantes, a ti en particular te fue muy bien respecto a la opinión pública. Bueno, la Barbie, pues resulta que tenemos por ahí la entrevista. Ah, no, creo que no las bajaste, ¿verdad? Sí, mira, la Barbie, muy tranquila dentro de la casa, pero afuera de la casa, ¿qué tal habla fuerte y duro? Está bien flaca, como que dice que comía todo el día y adelgazó. Tiene un cuerpazo, porque ella, si ustedes se fijaron en la Casa de los Famosos, corría y hacía mucho ejercicio. De las mujeres, yo creo que era la que más hacía, porque de los hombres sí hace Nicola, hacía Jorge, Sergio Mayer, Poncho, todos hacen ejercicio, pero de las mujeres la que más le entró a la caminadora y a lo poco que había ahí fue la Barbie, y él dice, ella dice, déjense de andar con cuentos. Esto dijo. ¿Te sentiste discriminada por hacer un comentario o alguna acción de los compañeros del Team Infierno? Sabes que lo que yo sentía era, los dejé que me hicieran bullying, porque al final del día no quise ser como ellos, no quise regresarles con la misma moneda, a lo mejor burlarme de una, bueno, no voy a decirle las cosas que los veía hacer a ellos, y no quise pagarles con la misma moneda, porque también creo que se trataba de eso, ¿no? Transmitir a la gente que no podíamos ser las personas agresivas, o por querer llamar la atención o quererte sentir seguro tenías que ser el lobo o el villano, ¿no? De repente los veía como dos más a Sergio, la verdad. El lobo como chimuelo, porque quería hacer daño, pero te trataba de ser muy agresivo, pero al final del día
cuando lo vi que se molestó con todo lo que le decía Poncho y le hacía burla, pues me di cuenta que realmente también él se sentía dolido y que trataba de ser más rudo para poder no dejar ver su debilidad. Oye, Barbie, hubo muchas cosas que se dijeron en torno al Team Cielo y sobre todo de Jorge y de ti. Sí. ¿Es cierto que traías como un apuntador? Ay, es lo que, nada más porque no los traigo aquí, no traigo mi bolsa, pero a mí se me voló el oído en la pelea cuando peleé contra Jackie Nava. Yo llevaba como una lesión en mi oído. Cuando subo al avión se revienta. Bueno, pero se voló, no, lo bueno que no fue el tímpano, sino fue como que la telita. Entonces yo tengo que estar usando los tapones para la alberca, porque si no, o sea, me dolía y pasé varias veces al confesionario porque me pusieron unas gotitas y todo eso, porque sí se me llegó a inflamar cuando me metí a la alberca. Entonces tenía yo mis tapones y dije, no, ya me los voy a poner, y era lo que me ponía. Ahora ya que salí, que vi que apuntadores y que hicimos trampa, que no sé qué. Al último se los dije cuando pasó el boleto con Nicola, dije, ya déjense de ser chaquetas mentales, porque si fuera así, o sea, imagínate, yo les hubiese podido decir, a ver, al Team Infierno no me les han traído a las personas que primero Poncho, después a Sergio, a su nieta, después a Wendy, a Marlon, después a Nicola, a su mamá, y pude haber dicho, ay, no, pues los están favoreciendo, no nada más al Team Infierno, pero jamás lo vi de esa forma. Y todos los concursos, yo creo que se dieron cuenta que eran de destreza, de habilidad. De repente cuando fueron lo de las cajas, que me dio mucha risa ahí, porque dije, ¿hasta dónde llega su imagen? O sea, sus tonterías. Cuando son 30 cajas, van la tercera ronda, quedan 5 cajas afuera, éramos 6 participantes, dije, y ya habíamos visto los números que habían salido, yo buscaba un 9, buscaba números que, bueno, yo me identificara, pero el 1 nunca había salido. Pues mira, es que yo creo que hasta ahora que ellos salen, pues se están dando cuenta de qué pasaba dentro y qué es lo que se dice afuera. Y en realidad, pues la Barbie está pues descubriendo que se decía todas las trampas. Miren, el otro día creo que en Chisme No Like, que trabajan mucho, y les mando saludos a mis compañeros, a Elisa y a Javier, porque la verdad trabajan mucho, les pueden caer bien o mal, pero son muy trabajadores y sacan muy buenas notas. Y ahí fueron a entrevistar a la productora, que yo también la entrevisté. Por si quieren ver la entrevista, busquen la entrevistamos en mi canal, aquí mismo, en videos, póngale Rosa María Noguerono, la productora de La Casa de los Famosos, y le sale la entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle. Pero le preguntaban sobre lo de Nicola y qué pasaba, y ella dijo, no, pues no, consideramos que no había problema, vamos a esperar a que ellos salgan, a que expresen cómo se sienten. Por el momento decidimos no manifestarlo y no hacerlo muy grande. Ya se había dicho, ya se había comentado. Si Nicola sale y a lo mejor expresa que tiene alguna molestia, entonces ya se verá. Como que quieren esperar a que ellos salgan y ver las reacciones antes de actuar o de decir. Y bueno, también es obvio y evidente que no les convenía darle peso a ese momento que estaba viendo en un video, y la verdad es que no solo fue la acción de tirarlo al piso y untarle la crema, lo que pasó después, esa conversación que se dio después en donde están diciendo lo que le querían hacer con el cepillo de dientes y te libraste, y que creo que eso estuvo peor. Aparte del juego, la plática de después de lo que le querían hacer, Dios mío. Pero bueno, veremos qué dice Nicola cuando salga. Y aquí en este clip de Diego Barrios me encantó porque es cuando le dice, qué cuerpazo, Barbie, vean qué cuerpazo tiene. La última integrante del Team Cielo, creo que vean el cuerpazo que trae. No, tenía mucho, imagínate, me traje toda la... No, pero estás guapísima, ¿quién va a ganar? Híjoles, está bien bueno, mira, yo creo que va a ganar Wendy. La verdad, ha hecho las cosas, nadie, la verdad, estábamos para competirle a lo que ha hecho Wendy ahí. Y Nicola es uno de los que también está muy fuerte. Pero tú eres favorita de muchos también. Ay, gracias. Pues echamos ganas, pero pues bueno. Qué gusto verte por aquí. Gracias. Miren, ahí está Diego Barrios, y pues la verdad sí trae cuerpazo y está muy marcada, porque les digo que no solté el ejercicio. Aparte, como son atletas de alto rendimiento, los músculos de verdad tienen memoria. Entonces nada más le entran un poquito, bueno, que ahorita acaba de salir, pero digamos, le vuelve a entrar al ejercicio y seguramente va a estar mucho mejor. Oigan,
pues trascendió, les voy a decir a ver ustedes qué opinan, hablando de la Casa de los Famosos, que decidieron los del Team Infierno y lo hicieron público, a ver qué les parece, que los últimos 4 que queden en la final, ahorita, hoy, en un ratito, vamos a saber quién de los 5 queda fuera y quiénes serán los 4 finalistas, y el otro, pues obviamente queda en quinto lugar. Acaban de decidir los del Team Infierno que los últimos 4 que queden en la final se van a repartir los 4 millones, o sea, 1 millón para cada uno. Y el quinto lugar se va a llevar el viaje a Italia, y que, bueno, pues está muy bien porque así sí demuestran que jugaron en equipo. Que esto sería la primera vez porque es un juego individual, pero ellos hicieron una hermandad o cofradía, como dijo Sergio Mayer, y si reparten el premio, entonces sí les creería que actuaron como Team Infierno. Lograron su objetivo y ellos dijeron que ese premio se puede repartir y luego cada quien lo multiplique con su trabajo. Y Wendy primero había dicho que no, que ella no quería, pero luego dijo que sí. Ahora Poncho que lo iba a donar, Sergio que ya tiene el dinero comprometido. Wendy dijo, no, yo sí lo quiero para mí, se lo voy a dar a mi familia y yo para gastarlo en lo que necesitemos. Y Nicola, él también dijo que para él, porque quiere traer a su familia de Perú, y Emilio también, si gana, pues lo quiere para él. Así que hoy sabremos de los 4 que queden, pues al parecer se llevará 1 milloncito cada uno, que no es 1 millón, según creo, porque es 4 millones menos impuestos. ¿Qué cuánto quedarías, Mela? No me lo sé cuántos impuestos con eso. Bueno, haz de cuenta que quedarán como 3 millones, pues 200 por ahí, quedarán y eso sería lo que se tendrían que repartir equitativamente. Entonces, pues me parece bien la propuesta, la verdad, si es que quieren llegar a Team Infierno. Ahora, si uno fuera muy ambicioso, uno diría, no, yo quiero todo. Pues mejor dividido que a que te quedes sin nada. Yo sí le entraría. ¿Tú, Ale, le entrarías? De quedarte sin nada, si no ganas, pues mejor de 1 millón a nada, pues 1 millón. Dice Ale que él también le entraría. Oigan, pues fíjense que cambiando de tema, para que no digan que pura Casa de los Famosos, primero gracias a los Anilovers, a los del chat, a los del super chat, suscríbanse a mi canal, quédense hasta el final, activen las membresías, que ya saben que todo es parte para apoyar pues esta comunidad de los Anilovers. Gracias a todos los que continúan en las membresías, a los nuevos que han entrado también les doy las gracias. Y bueno, denle like, que no cuesta nada. Y Lucero, hija de Mijares, es que decía yo que qué difícil, porque es Lucero y Mijares como papás, y ella se llama Lucero Mijares, o sea, está muy chistoso. No sé si a propósito escogerían ese nombre, pero bueno, lo lleva en la sangre. Y vean, ahí es igualita Lucero en este video que vamos a ver, y me gustó porque hace una linda reflexión, y eso hay que aplaudírselo, que es joven, es muy talentosa, pero que también piense en los demás. ¿Cómo están todos? Pues estoy aquí para decirles, es una historia un poco distinta a las demás que subo, porque casi siempre subo cosas simpáticas, a mi parecer. Pero pues esta historia es porque les acabo de subir un video que me pareció muy emotivo, y quiero decir que yo admiro muchísimo a toda la gente que tiene una discapacidad, ya sea temporal o permanente. Me parece algo increíble, y creo que tenemos que poner muchísima atención a todo lo que hacemos en torno a esas personas, ¿no? Y siempre pues tratar de ayudarlas en lo que se pueda. Y pues nada, les mando muchos besos, los espero en el Mago este fin de semana. Entonces, qué bueno que tome en cuenta. Y el Mago de Oz dicen que está maravillosa, me lo dijo María del Sol en la entrevista, que ya les pedí que la vean, por favor, porque está muy buena. Fíjense que yo a los 4 millones de la Casa de los Famosos les quité el 16%, y me están diciendo que no, que es el 35%. Entonces les quedarían 2 millones, ¿qué? 600. Entonces no les va a tocar 1 millón a cada uno. Entonces les va a tocar bastante menos, y ese sería el acuerdo. Entonces, pues bueno, pues ya si ellos quieren, no han tomado en cuenta que es menos impuestos. O sea, es que 4 millones suena glamuroso, ya está ahí el portafolio con los billetes, pero bueno, si se los dan en efectivo, pero como es un programa y todo el mundo sabe del premio, van a tener que pagar impuestos sí o sí, y es el 35%. Con razón yo nomás le había quitado la mitad. Ay, no, pues
suena más poquito, pero bueno, ya todos quisiéramos ese premio. Ahora vamos con La Casa de los Famosos, porque les digo que ya aparece siempre en domingo, y habían dicho que iba a ir Los Ángeles Azules y RBD, y luego que RBD ya no, que siempre sí, que siempre no, pero pues están tratando, les digo, de hacerlo musical ya un siempre en domingo, y ya se olvidaron de qué es La Casa de los Famosos. Esta semana fue 100% recreativa. Ahí están los 5 finalistas, y estamos a unos momentos de saber. No me voy a tardar mucho en el live para que acabemos justo a tiempo, porque yo sé que ahorita no me van a querer ver si sigo hablando y ya es más tardecito. Entonces, acabo el live y todos nos vamos corriendo para ver a quién eliminan, porque todos los demás días yo ya ni la estaba viendo completa, la verdad me aburría mucho, y además les digo que me desvelé por estarla viendo. Entonces, hoy sí se va a poner bueno, a ver qué dinámica van a hacer o de qué manera eliminarán al quinto. Y muchos dicen que podría ser Emilio Osorio, pero bueno, eso no lo tenemos seguro. ¿Se acuerdan que le preguntaron, cambiando de tema? Quédense lo que resta del programa. Los invito a que me den like, por favor, y se queden. Vamos a platicar de Mauricio Ockman, que le preguntaron a Aislinn Derbez si iba a volver con Mauricio Ockman, y ella dijo, no, pero si tiene novia. Ella es la novia, para quien no sepa o no la conozca, es una novia muy guapa, ya tiene un buen rato con ella, Paulina, y bueno, pues él subió esta fotografía con mucho amor, que eso me gustó, y ella dice que lo apoya, que siempre estará pendiente de él, que es un hombre muy sensible, muy a todo dar, y que está muy contenta y emocionada a su lado, y ya llevan pues más de un año de relación. Ella se llama Paulina Burrola. Dice, con mucho orgullo y gran admiración les anuncio que ya está disponible, le está haciendo promoción al novio, Amigos hasta la muerte, Latinoamérica y Estados Unidos por Prime Video, un proyecto creado con mucho corazón y pasión por cada uno de ellos, que es Mauricio Ockman y Javier Veiga y Marta Asas. Detrás de este proyecto entregaron su corazón. Y la verdad a mí me gustó, ya se la recomendé para no ser repetitiva, pero pues es una comedia entretenida, romántica, pero a la vez sí te deja una reflexión y un mensaje. Que muchos dicen, bueno, la reflexión, o sea, el cine es para entretener, pero bueno, también si de paso te llevas un mensaje de la importancia de la amistad, pues creo que vale mucho la pena. Y tenemos otra entrevista con Lucila Mariscal, que también en mi canal, bueno, estamos en mi canal, también en videos, pónganle Lucila Mariscal y pueden ver el video de una entrevista que le hicimos Carlos Uriel y una servidora, tan bonita entrevista. Me partió el alma y el corazón cuando me dice, oye, es que fíjate que yo le mando mensajes a mi hijo y siempre me contesta de sus negocios, y yo quiero que él me diga, hola mamá, oye esto, Ale. Le manda mensajes ella, Lucila Mariscal, a su hijo. Y entonces ella le pone, hola, mijito, ¿cómo estás? Porque nunca le habla y nunca le contesta. Y dice, yo quiero que él me contesta, pero solo me contesta de sus negocios. Y no, acuérdense que esos son mensajes automáticos, que cuando les ponen un mensaje automático te contesta y luego ya la persona ve el mensaje. Entonces me dice, entonces ni siquiera él es el que me está contando de sus negocios, y yo no, son contestaciones automáticas, y su hijo no le hace caso, no le contesta el teléfono. ¿Cómo puede ser así? La verdad no lo puedo entender cómo un hijo puede despreciar a su mamá si no pasó nada fuera de lo común. O sea, entiendo que no siempre hay buena relación y a veces hay muchos motivos para que no se lleven bien las madres o padres con sus hijos o viceversa, pero Lucila me parece un buen ser humano y miren lo que nos platica. ¿Qué opina de que pues muchos lo han criticado porque anda con la mujer de su excompadre? Anda con la comadre. Ay, mija, ese ya es chisme. Yo, la verdad, es cosa. Yo creo que cada quien es libre de hacer de su tamarindo un agua fresca, ¿no? O sea que yo, la verdad, sí. No, sí, esas cosas no se hacen, hija. Y yo pienso que en el periodismo no deberían de hacerlo. Deberían de, no sé, otras cosas, temas relacionados con el artista, no sé, otras cosas, ¿no? Pero ¿qué opina de que se esté comiendo la carne de ayer y las... Señor, ¿y perdió contacto con el señor Julio Preciado después de esta operación y todo el tratamiento que le hicieron en Guadalajara? ¿O siguió con...? No sé, pues no, ya no.
ya no tengo ningún contacto, ni con la señora Julia, que siempre le voy a estar agradecida porque me tuvo en su casa todo ese tiempo, con Julio Flores, creo que es, ¿no? El dueño del hospital del Riñón, o la clínica, pues, no es hospital, que ahí me operaron. Y también el que recuerdo así con mucho cariño, porque fue el que me operó, es con Jorge Arce. Qué bueno es ese cuate. Y pues ya, pero nomás son recuerdos. Pero siempre les voy a estar agradecida. Eso sí. Ay, pues ahí está, y fíjense que se recuperó bastante bien, así que le mandamos un beso muy cariñoso a mi querida Lucila Mariscal. Y gracias por esa entrevista tan bonita que nos diste, que el público me va a hacer favor de ver. Susana Zabaleta, pues ya saben que ella siempre es muy abierta para sus opiniones, no le importa si la critican, no le importa el qué dirán, y ella dice, un mensaje que tiene razón, gocen la vida, porque claro, después pasa el tiempo y a nadie le importa si la pasaste bien, si la pasaste mal, a lo mejor te pueden criticar, pero lo importante es lo que te quedas y lo que te llevas puesto, eso no cuenta, lo que te llevas acá adentro o acá en la imaginación. Vamos a ver qué dice Susana Zabaleta. En su época, ay, es que fue tremenda, anduvo con no sé qué, y ahorita, señora Pinal, tan buena, o sea, y la aburrida vas a ser tú, comadre, así es que salud por quien por donde te vayas, por donde disfrutes, si te critican, pues te van a criticar si eres mojigata, si eres tremenda. Sí, es cierto. Igual. Por lo que hagas y lo ay, que no pinche hagas. vieja mojigata de hueva, nada. Mocha. O ay, esta, no, pues sí, de todo. Pues sí, eso es lo que dice Susana, que hay que vivir, porque de todas formas o te dicen que eres tremenda o te dicen que eres apretada. Entonces, bueno, pues cada quien como quiera ver las cosas también. Uno no puede hacer lo que no está dentro de ti, dentro de tu educación o dentro de lo que tú quieras hacer en la vida. Tampoco de un día a otro te puedes alocar si no lo eres así, pero que hagas lo que a ti consideres dentro de tu forma de ver la vida y dentro de tu forma de ser, pues que te diviertas y la pases muy bien. Eso me parece correcto. Oigan, ven que Lola Cortés criticó horrible a Ninel Conde y le fueron a preguntar a Ninel Conde que qué opina. Primero vamos a recordar, esto ya fue en semanas anteriores, qué dijo Lolita Cortés bueno, vamos, que tienes primero es un cartel, ¿verdad? Porque traen algo entre manos, Arturo López Gavito y Lola Cortés. Ellos fueron pareja sentimental, en una época cuando estuvieron juntos en la academia, no sé si recuerden, y ahora están haciendo algo juntos, son la silueta de Lolita, que es clásica con el chongo, y lo subieron, y el otro personaje en esa sombra es Arturo López Gavito, no sabemos a qué se refiera o qué van a hacer juntos, pero ambos lo subieron en su cuenta, nada más que uno con el fondo azul y el otro con el fondo rojo, para pues generar esta expectativa, así que estaremos muy al pendientes para ver cuál es el nuevo proyecto de Lolita Cortés. Entonces, y tenemos un video, ¿verdad? De lo que les decía cuando critica a Ninel Conde. ¿Qué le importa su corazón? Tiene que tener talento, no corazón. ¿Qué te pasa? Entonces que se vaya a Suiza o a la ONU. Eso es parte de lo que dijo, pero esto ya se dijo hace varias semanas, pero le preguntaron a Ninel Conde qué opina de esto que refiere Lolita Cortés, que dice que está llena de silicón, que lo único que ha hecho es perjudicarse, que ya su cara está deformada, que no tiene talento para estar en este medio, que su talento pues son los atributos físicos, las operaciones, y Ninel dice que ya la han criticado tanto por las cirugías y por muchas cosas que tampoco ya no hace caso. Ninel es de las que para todo dicen, no, corazón, yo ya no hago eso, ya no me fijo, corazón. Luz y bendiciones para todos, que ya quedamos que cuando te dicen luz y bendiciones equivale a vete y, bueno, no quiero decir la grosería, porque cuando alguien les diga bendiciones para ti es una recordadita de mamá. No me digan que no, porque luz y bendiciones cuando quieres decir algo más, pues eso le manda a decir Ninel Conde a Lolita Cortés. Luz y bendiciones para ti, mi querida Lolita. Pero bueno, fue también muy fuerte
en sus comentarios y fue muy fuerte en lo que dijo, pues también si Lola critica, se debe aguantar, pero también a Lola Cortés es de las personas que no le importa tanto el que dirán, entonces pues ella está segura y fuerte para todo lo que dice. Por cierto, que ya pues tiene este proyecto y otros en teatro y muchas cosas, y dice que tampoco va a entrar en dimes y diretes con el productor Alex Go, por lo que dijo acerca de que siempre utilizan a las mismas artistas, entre ellas a María León para todos los musicales. Dice que ella no se va a echar un tiro con María León y va a ir a competir, que ella ya tiene un lugar que se ha ganado y no tiene por qué ir a competir con nadie, y que sigue pensando lo mismo, que le den oportunidad a otras personas y no María León en todos los musicales. Pero bueno, pues María León se lo ha ganado. Y por cierto que como, fíjense, si uno está flaquita, por flaquita, si uno está gordita, por gordita, si estás normal, por normal, si estás muy fuerte, seguro se hizo algo, y si estás fuerte real, como en el caso de María León, entonces, ¿sabes qué? Parece hombre. Ay, solo porque trae un abdomen de lavadero impresionante, no podemos estarla atacando. Yo creo que es muy talentosa, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Y otra que está bellísima es Michelle Renaud. Me encontré esta fotografía de Michelle en donde ella dice que hay que aceptarse como uno es. Y tiene toda la razón, pero pues esto lleva un proceso muy largo de aceptación. Pero además, pues bueno, también ella tiene un cuerpo espectacular y tal vez para ella sea más fácil aceptarse que para otras personas que no tienen tanta perfección en su cuerpo. Pero ella dice, la libertad nace de la aceptación total de uno mismo, y por eso aparece con esas fotos completamente desnuda, pero las podemos pasar porque no están vulgares y no se ve las partes que no se debería. Dice, me gustaría que se unieran conmigo a decir basta. Basta de que nos hagan sentir que siempre tenemos que cambiar algo de nuestro cuerpo para estar bien. Y tiene razón, porque si adelgazas, o sea, vivimos queriendo adelgazar, queriendo hacer ejercicio. Si no haces ejercicio, entonces te haces cirugías para querer estar como el mundo dice que la gente debe estar para sentirse bien. Basta de satanizar a la celulitis que todos tenemos. Basta de que nos hagan sentir que siempre, no, ese ya. Basta de pensar que las estrías se deben quitar con láser, en lugar de verlas como un mapa del desarrollo de nuestro cuerpo. Tenemos otras fotos. Basta de mentirnos que nuestras inseguridades se van a quitar en un quirófano. Basta de dietas y pastillas milagrosas que solo nos enferman. Basta de creer que necesitamos filtros, Photoshop y un montón de maquillaje para vernos hermosas. Sí se los quiero leer todo porque me parece muy bonita y muy importante esta reflexión que ha hecho Michelle Renaud. Basta de perder nuestro tiempo y energía creyendo que estamos mal por ser como somos, en lugar de disfrutar al máximo nuestro cuerpo, como sea, con la llantita, con la lonjita, con la celulitis. El día que dejes de querer alcanzar estándares de belleza inalcanzables, dejes de hacer cosas para gustar a otro, no quieras parecerte a nadie y puedas reconocer la belleza y la perfección de tu ser, que te veas al espejo y veas solo lo hermosa que eres así, tal cual. Ese día te vas a llenar de seguridad y vas a conquistar el mundo. Es muy atractiva la mujer que es segura de sí misma y así al natural. Seamos generosas con nosotras mismas. Me gustó mucho esta reflexión. Por eso quise compartirla, y aunque caiga yo en lugares comunes, pues es que se ve hermosa. La verdad, díganme qué defectito le podemos encontrar a Michelle Renaud, como que para ella, les repito, sería más fácil pues no tener inseguridades que pues a lo mejor con otro tipo de cuerpo, que no debería de ser así. Y este es el mensaje, aceptar tu cuerpo como es, pero sí se necesita como de mucho trabajo, porque durante años y décadas nos han mostrado un tipo de cuerpo, un modelo a seguir, lo que vemos en las revistas tiene que ser de determinada manera, y si no estás dentro de eso, pues definitivamente entonces uno se siente que no estás a la altura, que no te ves bien. Pero buen mensaje, bonito mensaje, y con este mensaje y un baile me quiero despedir este viernes. Ya los voy a dejar para que vayamos a ver La Casa de los Famosos, a ver a quién eliminan, y también para que descansemos después de una linda semana de trabajo. Y quiero pedirles que me deseen toda la suerte para el próximo lunes, a mí y a todos mis compañeros de Sale el Sol. Habrá cambios, sí, no sabemos cuáles, pero los que sean para el bien de todos. Así que, bueno, vamos a bailar y luego ya me despido. ¿Qué me vas a poner a bailar hoy, Ale?
Vamos, espero que sea un ritmo fácil. O sea, ninguno me sale bien, ¿no? Lo que viene, a ver. ¿Es bachata? ¿Cómo se baila la bachata? Hombrito. Por las calles que me besas. Pues es que estoy sentada, pero si me parara, dirían que bien baila. Pero sentada, pues hago lo que se pueda. Ando por las calles que me besan. Ahora hasta voy a cantar, ¿qué te parece? Pues ya saben que hay más, pero hasta ahí les cuento y yo me quedo bailando.